Buenas noches amigos de Perú 21, bienvenidos una vez más a La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón. Vamos ahora a conversar sobre estas movilizaciones que se han producido en algunas regiones del país de mineros informales, mineros ilegales, que tienen una serie de demandas al Estado que tienen que ver con el plazo de formalización en el Registro Integral de Formalización Minera, el REINFO. Un registro que está siendo discutido hace ya mucho tiempo. De hecho, el Congreso ha tenido que ver con este debate. Hay muchos actores políticos también en torno a la situación de los mineros que, como sabemos, hay algunas zonas del país que están siendo afectadas inclusive por temas de seguridad. Han habido algunos atentados importantes a comentar en días, semanas y meses pasados. Para comentar sobre esta situación y las movilizaciones que se están produciendo, estamos en contacto con Iván Arenas, que es analista político y especialista en minería. Señor Arenas, ¿cómo está? Muy buenas noches. No, al contrario, Ricardo, muchas gracias, buenas noches. Bueno, gracias por estar con nosotros. En principio, ¿qué solicitan los mineros y qué tan factibles son los pedidos que están haciendo? Mira, hay dos solicitudes de los mineros básicamente. La primera es la ley de formalización minera, la ley llamada MAPE, que es una ley de minería artesanal y pequeña escala. Es una ley que no se ha terminado de elaborar, no tiene normativa. En fin, es una ley que permitiría la formalización de la mediana minería, la minería artesanal, la minería, básicamente la pequeña minería, ¿no? De la minería MAPE, como ellos se califican. Entonces, están pidiendo eso, es decir, están pidiendo el desarrollo de una ley. Y luego lo que están pidiendo es que se cumpla el trato que ellos tenían con el Estado, es decir, que el REINFO terminaba en diciembre de este año. Ahora, con el decreto legislativo 1607, el plazo de REINFO es aproximadamente el 21 de marzo. Se necesitan varias condiciones, entre ellas un contrato de arrendamiento, un contrato de concesión entre el titular del predio, el propietario del predio y alguien que hace la labor, que en este caso sería el minero. Entonces, existen básicamente dos demandas puntuales con respecto a este tema. Es una movilización que se anunció hace varias semanas atrás, ¿no? Para el 11 y para el 12. Y en base a estos pedidos, ¿son factibles? Porque mucho se ha hablado de que el REINFO más bien ha servido para encubrir a la minería ilegal, para encubrir ciertos vicios y más bien ha sido un fracaso el registro justamente por eso, porque ha servido más bien para proliferar ciertos vicios. ¿Es así? ¿Qué tan cierto es que ha fracasado este proceso? En realidad lo que no ha fracasado es básicamente la formalización de la minería en el país. O sea, y de entre ellos evidentemente el REINFO, que es una herramienta además que fue constituida de manera momentánea y se ha ido ampliando hasta que finalmente se termine el plazo de inscripción en el REINFO a partir de este año. Es decir, ha fallado el REINFO porque el REINFO es un instrumento muy laxo. El REINFO ha permitido que la ilegalidad tenga una especie de manto que lo cubra bajo el título de mineros en vías informales. Ahora, ¿todos los mineros que están en el REINFO son ilegales? No necesariamente. Ahora, Justo a todos eso quería ellos. ir también, porque tiene que haber una solución que vaya también al hecho de darles una solución a estas personas que no están inmiscuidas en temas de ilícitos, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque mira, ve, si tú lo sacas de REINFO el día 21 de marzo y el día 22 están fuera de REINFO, aunque ya están sacando algunos del REINFo, ya hay esos documentos donde se están sacando gente de REINFO, aunque tú los saques, el día 23 van a seguir haciendo minería mientras hay una demanda del oro. El precio del oro ha subido, está por encima de los $2,000 la onza. Con esos precios, evidentemente, siempre va a haber una oferta y porque siempre va a haber una demanda. Entonces, lo que te quiero decir es que necesitamos una nueva ley MAPE, pero una ley consensuada, una ley donde estén los gremios mineros, es decir, los gremios de los pequeños y medianos artesanos, pero también esté el Estado, el Ministerio de Energía y Minas, pero también estén los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son básicamente uno de los directos causantes de esta debacle de la formalización minera. La formalización minera en el Perú ha sido básicamente un fracaso absoluto. Mira, con decirte, solamente cerca de ni 20 mineros informales se han logrado informalizar, o 20 mineros en vía de formalización en el gobierno regional de Puno, cerca de 22, creo que si no me equivoco. Entonces, es la segunda región con más formalización minera. Entonces, no puedes decir que la formalización en el Perú ha sido de alguna otra manera un proceso satisfactorio, sino por el contrario, ha sido un fracaso. Dentro de esa formalización, el REINFO es básicamente un fracaso. Todos estamos de acuerdo que el REINFO no puede continuar, porque como te digo, el REINFO lo que ha generado es una especie de impunidad donde el minero informal
o el minero ilegal se cubre con el manto de minero en vías de formalización porque deja de ser minero informal y pasa a ser mineros en vías de formalización, y por ejemplo tiene algunas preventas, como por ejemplo ya no se le pueden hacer interdicciones policiales. Entonces el minero ilegal ha aprovechado esa laxitud de Reinfo y lo que ha generado es pues evidentemente que a todos los mineros informales o en vías de formalización ilegales lo pongan en un mismo saco, pero sí necesitamos con urgencia solucionar este problema, que es un problema, como te digo, que no va a acabar. Es decir, el 21 y 22 se van a cumplir el plazo del decreto legislativo, pero el 23, 24, 25 van a seguir haciendo minería, porque existe una demanda de la minería en el mundo y los precios están absolutamente altos. Claro. Y esta nueva ley a la que usted hace mención, que es necesaria, el Congreso actual, este Congreso, ¿está en capacidad de hacer una nueva ley que cubra con estos aspectos que ha mencionado? Mira, no existe un consenso primero dentro del Congreso. Lo segundo que vale la pena explicar es que muchas veces, muchos de estos representantes del Congreso son básicamente representantes de algunos gremios, evidentemente, mineros artesanales, ¿no? Pueden tener de alguna otra manera injerencia, ¿no? Pueden representar sus demandas, sus intereses, pero lo que tenemos que entender es que esta ley no necesariamente tiene, o sea, la ley propuesta, por ejemplo, por algunos congresistas, como por ejemplo el congresista de Puno, Flores Ancachi, por ejemplo, que ha propuesto dos tipos de ley, una ley, si no me equivoco, y así otros hay como cinco o seis, cuatro o cinco proyectos de ley. Lo que tiene que ver es un consenso entre diferentes instituciones, organismos, stakeholders, para poder hacer una ley que realmente solucione técnicamente el problema. Este no es un problema básicamente político, lo han querido politizar. Por ejemplo, el señor Ollantumala primero, después el señor Pedro Castillo querido politizar. Acuérdate que el señor Pedro Castillo llevó a cientos de mineros en vías de formalización para que lo acompañen, ¿no?, en esa suprédica de los pobres contra ricos. Esto no es un tema político, es un tema técnico. Entonces el Congreso tiene que ser lo más técnico posible. Entiendo que el Congreso es una institución donde básicamente se derivan temas políticos, pero tiene que ver lo más técnico posible. En medida de que tengamos una ley, MAPE, lo más técnica posible, la formalización minera va a ser un éxito, pero hasta ahora ha sido un fracaso, evidentemente, y un fracaso en todas partes. Las direcciones regionales de minería de los gobiernos regionales son parte de este fracaso, es decir, los gobiernos regionales son parte de este fracaso. En este país hay 24, 23, 20 más, o sea, cada región tiene su propia política Eso también quería consultarle respecto al rol de los gobiernos regionales, ¿no? Porque también hay que hablar respecto al rol que han tenido en este proceso de formalización o cómo han ayudado a que los mineros y que están en vías de formalización tengan una buena gestión, No, digamos, ¿no? no han ayudado en absolutamente nada, absolutamente nada. Se estima, por ejemplo, hay una estimación de unos especialistas en el tema, es decir, gente de Arequipa, que el próximo año solamente van a formalizarse cerca de 100 personas alrededor, y esto es en promedio en Arequipa, pero hay como 5.000, 6.000 casos. Es decir, los gobiernos regionales no han fracasado absolutamente, porque acuérdate tú que la ley dispone que son los gobiernos regionales los que tienen que fiscalizar y evaluar de manera técnica a los gobiernos regionales, a mineros informales. Es decir, por ejemplo, los instrumentos de gestión ambiental, lo que se llama los instrumentos de gestión IGIMS, ¿no? Estos tienen que ser evaluados por gobiernos regionales. Los gobiernos regionales no tienen capacidad técnica, ni tienen además capacidad operativa, pero además no tienen capacidad para poder hacerlo. Pero además ese tema se ha politizado, porque fíjate, el director regional de minería es un tipo puesto a dedo por el gobierno regional, y el gobernador regional ese tipo tiene que obedecer a las prédicas. Normalmente no hay gente especialista en este tema. Lo que te quiero decir es que desde el punto de vista técnico, político y especializado, los gobiernos regionales han fracasado en el proceso de formalización, pero en el proceso además de evaluación y de fiscalización a los mineros en vías de formalización o informales. Ya te digo, yo la minería ilegal, por ejemplo, Madre de Dios, todos estamos viendo. Pero como te digo, aquí el problema es un problema álgido. Por ejemplo, te doy otro dato. Cerca del 60% de todos los mineros informales que están dentro de Reinfo o en vías de formalización son mineros cachorreros, es decir, son mineros de alguna otra manera ambulantes. Son mineros que están en una beta y que tranquilamente se pueden ir a otra beta dentro de 6 o 7 meses. Es decir, son ambulantes. A ellos, ¿cómo los vas a poder formalizar? ¿Cómo les vas a poder dar concesión si la ganancia de ellos está justamente en irse de operación en operación y de labor en labor, de socavón en socavón? Es más, ni siquiera los socavones les pertenecen a ellos, porque les pertenecen a otro, y ese otro a veces tiene tercerizado con el concesionario. En fin, ese es un tema muy, muy difícil. O sea, lo que yo digo es que
¿qué hacemos frente a eso? El decreto legislativo tiene básicamente un objetivo que es relacionar a la minería ilegal con temas de criminalidad. Sí existe, evidentemente, pero no toda la minería ilegal necesariamente tiene que estar involucrada con la criminalidad, ni todo el minero informal es necesariamente criminal, entonces, o ilegal. Entonces, hay que saber tratar este tema bien, hay que saber técnicamente qué es lo que está sucediendo. Como te digo, cerca del 60% no van a poder encontrar un contrato de concesión, porque no necesitan un contrato de concesión. Porque como te digo, ellos son ambulantes, es decir, cada 3, 4, 5 meses van de labor en labor, de repente De encuentran beta, acuerdo. encuentran ley y se quedan, de repente no, ¿me entiendes? Entonces es un tema Sí. técnico, básicamente. Entonces aquí lo que no se ha tenido en cuenta es básicamente ese tema técnico. Simplemente ha sacado el decreto legislativo, han dicho, vamos a anular la criminalidad y los mineros ilegales formales tienen que formalizarse porque si no son parte de ilegales. Ya, muy bien, está bien. Pero después de eso, ¿qué vas a hacer? Necesitas, de todas maneras, una ley de formalización, una política de formalización que sea netamente ejecutada por el Estado y que vuelva al Estado central, que ya no pertenezca a direcciones regionales de minería. De acuerdo, señor Arenas. Muchas gracias por ayudarnos a analizar esta situación que en verdad es complicada, tiene muchas aristas y bueno, tiene para rato seguro todavía. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Bien, ha sido Iván Arenas, analista político, pero también, por supuesto, especialista en minería, ayudándonos a analizar la situación de la minería informal e ilegal en nuestro país, dadas las movilizaciones que se están produciendo el día de hoy en algunas regiones del país. Los mineros informales, los mineros que no están todavía formalizados, tienen una serie de demandas y, por supuesto, hay varios actores que están involucrados en solucionar estas demandas. Así que bueno, vamos a seguir comentando este y otros temas en nuestras plataformas, así que sigan conectados a Perú 21.